Hello everyone and welcome to the sixth open learning space of the model 6G54. My word in another language, Mundo en otra lengua. Sean bienvenidos todos a este sexto espacio abierto de aprendizaje. And tell me, before to start, pues ya estamos en este sexto espacio, como les había dicho. And tell me, how are you today? How do you feel in this space? Hasta el momento, ¿cómo se han sentido en estos 5 espacios que llevamos? I hope you're well. Okay, very well. Okay, anyone else? Good. I hope you're well today. Okay, yes. What can I tell you? Everyone has improved and is improved. Okay, excellent. And what can I tell you? Everybody has improved because in your learning, because of your learning, and this is a good thing, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo comentar? Pues que en todos ustedes he visto una mejora, ¿no? En su aprendizaje. Y pues bueno, eso es bueno porque les permite pues continuar con más temas, ¿no? Comprensión de temas y sobre todo consolidación, ¿no? And well, talking about the consolidation, about the topics, can you tell me what were the last session? Y bueno, hablando de, pues de estos temas, can you tell me what were the last topics? ¿Alguien de ustedes pueden decirme cuáles fueron los temas de la sesión pasada? Well, if you don't remember, don't worry, okay? Bueno, si ahorita no recuerdan cuál fue algún tema, no tienen ahorita algún tema, no se preocupen, ¿ok? Don't worry. Ah, ok, excelente, muy bien. Like, dislike, can do those abilities. Exactamente. Yes, can and can't. Exactly, very good. Now, all right, and well, let's start. What is the menu session of today? Okay. No te preocupes. Okay, don't worry. Very good. So what is the menu session of today? Entonces, ¿cuál es la sesión que vamos a ver hoy? The like, dislike, hate, and love or review. But this activity is going to do in the ending of the session. Okay?
Pero, ok. Sí, y bueno, tenemos lo de Ladies Like Hate Love Review, but we are going to do after the class. Pero tenemos lo que es el repaso de Ladies Like Hate Love, Can y Can. Pero esto lo vamos a ver al final de la clase, o bueno, más bien después de la clase. You know, the communication rule, las reglas de comunicación, the program content, el contenido programático, the six integrative activity explanation, la explicación de la actividad integradora 6, the topics, los temas, the exercise and practice, los ejercicios y práctica, finally, the doubts. ¿Sale? You know, if you have any doubts, any question, you can ask me after the class. ¿Sale? Entonces, como saben, pues después de la clase aclaremos dudas y preguntas. All right, so what is the content program of today? Is still the unit 2. Where is my, and what are the topics? Question for routines, routines, to those, rules for bears, adverbs of time, and adverbs of frequency. Entonces, ¿cuáles son los temas de hoy? Preguntas para rutinas, rutinas, to, those, reglas para verbos, adverbios de tiempo y adverbios de frecuencia. And before to continue, then we have the adverbs of time. Ok, ese adverbs of time ya lo vimos en semanas, bueno, más bien en sesiones pasadas. Para ser exactos, en la cuarta sesión. ¿No? Y pues bueno, vamos a ver otra vez en dónde nuevamente se va a usar estos adverbios de tiempo, ¿no? Adverbios de tiempo conectores. ¿Vale? All right, so the net rules. We have the net rules. Write your complete name in the chat of Zoom. Don't write names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' points of view or their comments. Don't write only in capital letters. Invite communication, it means to share. If you want to participate, you raise your hand, and you're learning, don't worry if you make mistakes. And continue. What are you going to do in your integrative activity 6? Well, you're going to share information about the routine of the room. I mean, you're going to ask some questions. And then you're going to analyze information about this. But what are you going to what this question contain? Okay, ¿qué es lo que contiene? Bueno, más bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a plantear algunas preguntas necesarias para conocer la rutina de su room. Y una vez que obtengan esas preguntas, van a analizar la información acerca de las actividades habituales. Pero, ¿qué contienen esas preguntas? Of course, routines, to-dos, rule for verbs, adverbs of time, and adverb of frequency. Y entonces, para hacer este tipo de preguntas, pues necesitamos saber the question for routine, routines, to-dos, rule for verbs, adverbs of time, y adverbs of frequency. So, what is the first topic of today? Y bueno, ¿cuál es el primer tema de hoy? The rules for verb in third person. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con las terceras personas, ¿no? Pero, ¿cómo se van a aplicar los verbos para este tipo de the third person? Well, what are the rules? We have the first that is said. If the verb
if the verb ends with ch, double s, sh, x, o, o, c, we are going to add es at the ending. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en che, doble s, sh, x, o, z, se va a agregar s al final. And what kind of verbs we are going to add es? Teach, miss, wash, mix, go, both. Y bueno, ¿cómo quedaría en tercera persona? Teach, teaches, miss, misses, wash, washes, mix, mixes, go, goes, both, bosses. Y bueno, ¿qué quiere decir teach? Teach, enseñar, miss, extrañar o perder. Wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, y boss, zumbar. Another is if the verb ends with y, this letter is omit, and its place we are going to put IES at the ending. Entonces, otra es, si el verbo termina en Y, esa letra se elimina y en su lugar se pone IES al final. And what kind of verbs we are going to place IES? Study, cry, fly. ¿Cómo queda con study? Study, studies, cry, cries, fly, flies. Another, it's if the verbs end with ia, oi, ui, we are going to add s at the ending. Si el verbo termina en ia, oi, ui, se va a agregar s al final. And what kind of verbs we are going to place only s? Play, buy, stay. ¿Y cómo queda en tercera persona? Play, plays, buy, buys, stay, stays. Si se fijan aquí en este de play, buy, stay, todos terminan con una vocal, ¿no? With a vowel. With a vowel y con un diptongo, ¿no? Porque es play, buy, stay. ¿No? Es como si hubiera una I, ¿no? A, I, E, I. ¿Ok? Y por eso se va a agregar una S solamente al final. Y luego tenemos another is if the verb has a different ending to the before ones, we are going to add S at the ending. Entonces, si el verbo tiene una terminación diferente a las anteriores, se agrega S al final. Y tenemos aquí the normal verbs. Aquí es donde vamos a ver los verbos normales. ¿Por qué los verbos normales? Porque estos no terminan ni en che, ni en doble s, ni en vocal, ni en y, como los anteriores. Entonces, estos terminan en consonante. ¿Cuáles son estos tipos de verbos? Bueno, tenemos work, draw, sleep. Ok, ¿qué quiere decir work? Work, trabajar, draw, dibujar, sleep, dormir. ¿Y cómo queda en tercera persona? Works, draws, sleeps. I'm sorry. Y en play, play que era jugar o tocar un instrumento, buy, comprar, y stay, mantenerse. All right? And this is a structure for verbs in third person. The structure is similar to the pronouns he, she, it. Although there are a grammar structure to conjugate the verbs in present simple with this kind of personal pronouns. Entonces, la estructura es similar para los pronombres he, she, it, aunque existen estructuras gramaticales, que estas son, ¿no?, para conjugar los verbos en presente simple con estos pronombres personales. And then we have some examples
about. Y bueno, aquí ya vamos a ver otra, nuevamente lo de don't y doesn't. ¿Sí? ¿Cómo se forma lo de don't y doesn't o de dónde vienen? Pues simplemente de estos verbos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque se le va a agregar ES al final. ¿Sí? Y aquí tenemos, he plays a video game, she surfs on TikTok, and the AI develops everything. ¿No? Y bueno, ese tipo de enunciado, this kind of sentence. How is the negative? He plays a video game, he doesn't play a video game. Entonces, lo que era aquí, plays, ¿qué pasa a ser en el negativo? Doesn't. Aquí es el verbo con S, ¿no? Ok, si aquí teníamos plays con S, doesn't en negativo pasa a ser el verbo que se le agrega la S, ¿no? Y play se queda normal. ¿Ves? No puede haber he doesn't plays. No, because it's wrong in grammar. ¿No? Entonces no puede haber he doesn't play porque ya sería plays un error gramatical. ¿Sale? Y luego tenemos para el afirmativo, does he play a video game? Entonces, este dos, acuérdense que también lo vimos la sesión pasada, ¿no? Igual se forma aquí en el interrogativo, does he play a video game? Entonces, acuérdense que dos es el auxiliar del presente simple, ¿vale? Y obviamente de las terceras personas. Y entonces tenemos aquí, does he play a video game? Juega un videojuego. Y luego tenemos aquí, she surfs on TikTok. Y bueno, ella navega en TikTok. Y para el negativo, she doesn't surf on TikTok. Y bueno, para el, ok, the interrogative, does she surf on TikTok? And it's the same, right? And the last one we have, the AI develops every day. For the negative, the AI doesn't develop yet. Hello, Maria Lisa. Welcome. Don't worry. And finally, we have, does it develop yet? Y entonces, acuérdense que en interrogativo, pues tenemos dos. ¿Y cuál sería la tercera persona? Pues it, ¿no? Does it develop yet? Y bueno, para los demás verbos, pues es normal, watch, study, work, clean, learn. ¿Y cuál sería el negativo para las demás personas? Pues don't, ¿sale? Y el interrogativo, do. Do you, do we, do you, do they. Y entonces es así como se forma el presente simple. Y de aquí sale bueno, los verbos en las terceras personas. And then if we focus in the interrogative form, we have some question with yes, no. Pero si ustedes se enfocan en estas preguntas que acabamos de ver, existen otras preguntas que existen, bueno, que se llaman yes, no. What is it? What are the question yes, no? Answering this kind of question, we are going to use or apply short answer.
Para contestar esas preguntas se utilizan respuestas cortas. ¿Ah? We have, do you watch TV? Do they cook chicken? Ok, ¿ves televisión? ¿Cocinan pollo? And then we have the structure. For, are you with they? If it's affirmative answer, it's yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. It is negative, no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't. Entonces, tenemos dos tipos de respuesta, tanto afirmativa como negativa. Para el afirmativo, es esta estructura como la ven aquí. Acuérdense que yo les dije en un principio que siempre las preguntas tienen que llevar estructura, obligatoriamente, ¿sale? Porque acuérdense que nosotros decimos, bueno, más bien si nos preguntan, ¿ves televisión? Nosotros decimos sí, pero en inglés, ¿qué es lo que tenemos que decir? Yes, I do, no, I don't. Alright? Y bueno, para el negativo, pues tenemos no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't. And what happened with the third person? ¿Y qué pasa con las terceras personas? Yes, it is affirmative answer. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. It is negative. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Entonces, si es afirmativo, se respeta esta estructura. Y si es negativo, esta otra con doesn't. Right? And pay attention here because we have two kind of say sí. Pero pongan atención porque aquí, ¿cómo le podemos llamar? Hay dos formas de contestar sí, pero una no es tan formal. ¿Sale? Ok. En español tenemos dos formas de contestar sí, pero una no es para contestar preguntas. ¿Cuál es para contestar preguntas? Y siempre se va a usar yes. Yes, sí, true, porque es el correcto para contestar las preguntas. Si ustedes en una respuesta utilizan if, ahí están diciendo un condicional, están usando un condicional. O sea, si yo tuviera, no sé, ¿no? Si yo tuviera novio, sería feliz, ¿no? O sea, ese es un condicional, ¿no? Entonces, if I have a boyfriend, I would be happy, ¿no? Entonces, ese es un condicional y ese nos sirve para contestar preguntas, ¿eh? Únicamente se va a usar el yes, ¿ok? Entonces, bueno, esto es para prevenirlos, para cuando vean una pregunta, siempre acuérdense de contestar, bueno, si es afirmativa, obviamente, yes, right? Okay, and well, we have another kind of question that are WH question. Y después de las question yes or no, siguen otro tipo de preguntas que son WH question. What is the structure of the WH question? We have what, where, who, when, why. Ok. Esto es como en español, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué. Oh, ok. And what is the structure about the WH question? We have I, you, we, they, WH plus do plus personal pronoun plus verb plus complement. Entonces, las personas normales, no, que serían estas de I, you, we, they, tenemos do plus, bueno, más
pronombre personal más verbo más el complemento. Y para las terceras personas, he, she, it, WH, y se cambia con dos. Y pues sigue pasando lo mismo, ¿no? Personal pronoun plus verb plus complement. Y bueno, answering this kind of question, we are going to follow this way. Personal pronoun, verb, complement. Y para contestar estas preguntas se hace de la siguiente forma. El pronombre personal más verbo más el complemento. Some examples are, where do they study? They study in prepa en línea. Entonces aquí, ¿dónde está la WH question? With where, porque está preguntando dónde estudian ellos y cuál sería la respuesta. They study in prepa en línea. Y luego tenemos aquí, when does the restaurant open? ¿Y dónde está aquí the WH question? Where is the WH question? In when. Why? Because it's cuando. ¿Cuándo abre el restaurante? And what is the answer? The restaurant opens at 10 a.m. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? El restaurante abre a las 10 a.m. But pay attention here. ¿Qué sucede si nosotros reemplazamos the restaurant with a pronoun? What happens if we replace the restaurant with this? ¿Cuál creen que sería the restaurant? Okay, it exactly, very good. Entonces, it opens at 10 a.m. Exactly. Okay, muy bien. So this is a structure about the WH question. Y bueno, ¿por qué estamos viendo esto de las WH question? Porque ustedes van a hacer, bueno, van a realizar este tipo de preguntas en su actividad integradora. ¿Vale? ¿Y por qué estamos viendo lo de dos? Igual, porque ustedes van a hacer las preguntas a una tercera, bueno, a las terceras personas, ¿no? Para, a su roomie, si es, pues, hombre o mujer, ¿no? All right. Okay, another topic is connectors for routine, the adverbs of time, or adverbs of sequence. Y bueno, esto es algo parecido a lo que ustedes ya hicieron en el Learning Forum, ¿no? Es hablar acerca de su rutina diaria usando los conectores de tiempo, ¿no? Los conectores de tiempo o los adverbios de secuencia. And talking about the action, well, the order of action, we are going to use words as noun connectors that act along with the verbs or the adjectives and denote some time circumstance. The most common are first, then, after that, later, and finally. Pues entonces, esto ya lo vimos, como les decía, en la cuarta sesión. Pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso a esto. ¿Y cuáles son pues los más comunes? Tenemos first, primero, then, luego, entonces, after that, después de esto, later, después o más tarde, finally, finalmente, o por último. When we talk about our daily routine or daily activities or schedule, we are going to include the regularity that we do it, the time that lasts, and the frequency. That's why we use different elements that give us some coherence to the sentence like that. Entonces, cuando hablamos de las actividades rutinarias o del horario, incluimos la regularidad con la que se realiza, el tiempo que dura y su frecuencia. Para ello, utilizamos distintos elementos que proporcionan coherencia en las oraciones,
como se muestra a continuación. And then we have some sentence with elements, with different elements. Y bueno, aquí tenemos algunos enunciados con diferentes elementos, ¿no? Tenemos aquí, on Monday, first, I wake up at 6 a.m. Los lunes, primero, me despierto a las 6 de la mañana. Y como indica aquí, se especifica cuál es el horario, ¿no? Aquí 6 de la mañana y la regularidad. La regularidad sería los días de la semana, ¿no? Entonces aquí tenemos un día de la semana que es on Monday, first, I wake up 6 a.m. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana. Y si se fijan, si nosotros primero empezamos el enunciado con un día de la semana, ¿qué es lo que seguiría? El conector. The connector or the adverb of time. And then the pronoun, the verb wake up, the complement at the time 6 a.m. But if we want to express the activities of a whole day, we have to follow this. Pero para expresar las actividades de un día completo, tenemos que usar, for example, then I take a shower at 6:10 a.m. Luego me baño a las 6:10 de la mañana. And what is the connector of this connector? Then, pronoun I, verb take, complement, a shower, time at 6:10 a.m. Y siguiendo and continue, we have after that, I eat breakfast at 7 a.m. Después de eso, desayuno a las 7 de la mañana. Y tenemos aquí connector, after that, pronoun I, verb eat, complement breakfast, time at 7 a.m. Y ya para cerrar el día, bueno, finally I go to work at 7:30. Finalmente voy a trabajar a las 7:30 de la mañana. And connector is finally, pronoun I, verb go to, complement work at time 7:30. Y es así como se forman, más bien, cómo se usan los adverbios tiempo o los adverbios de secuencia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la rutina basada en todos estos conectores. On Monday, first, I wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:10 a.m. After that, I tidy up my room at 6:30 a.m. Later, I eat breakfast at 7 a.m. Finally, I go to work at 7:30. Los lunes primero me despierto a las 6 de la mañana, luego me baño a las 6:10. Después de esto ordeno mi cuarto a las 6:30, más tarde desayuno a las 7 y finalmente voy a trabajar a las 7:30. And then you're going to do the same, but applying in the third person. Y ustedes van a hacer esto, pero aplicado a su roomie. ¿Sí? Y obviamente lo van a hacer en tercera persona usando he or she. For example, on Monday first, he wakes up at 8 a.m. After that, he tidy up at 9 a.m. Por decirlo, por decir un ejemplo. Entonces, ustedes van a hacer casi lo mismo. ¿Sale? Pero igual utilizando estos conectores, porque acuérdense, si nosotros no usamos conectores, es como, pues no tiene un orden, vamos. Entonces estos conectores le dan orden a las acciones, ¿vale? Sí,
Sí, puede ser she has breakfast o she eats breakfast. Cualquiera de los dos. And then we have another kind of adverbs of frequency. Pero estos no son los únicos adverbios de secuencia. Tenemos otros que son adverbios de frecuencia. Well, what are the adverbs of frequency? Adverb of frequency, its function is modify the verb. ¿Cuál es su función principal? Esos modifican al verbo. We apply the frequency that we are going to take an action, but there is exception with the verb to be. Entonces, se usan para indicar la frecuencia con la que se va a llevar a cabo la acción, pero existe la excepción con el verbo to be. What is a placement? ¿Y cómo se va a colocar? Se colocan antes del verbo y tenemos aquí subject plus adverb plus verb. Entonces tenemos el sujeto más el adverbio más el verbo. Y el verbo to be, ¿cómo se va a usar? Bueno, the subject, verb to be, adverb. El sujeto, el verbo to be y el adverbio. But what are the most common about it? ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos never, que es nunca, the lowest, lo más bajo. Ever, alguna vez, sometime, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente. Regularly, regularmente. Usually, usualmente, weekly, semanalmente, often, a menudo, daily, diariamente, always, siempre, y every. Every indicates every day, every week, every year, every morning, ¿no? Entonces, cuando usamos every, que es cada, se indica, por ejemplo, cada día, cada semana, cada año, cada mañana, etc, etc. Right? And then we have some examples about it. Y aquí tenemos algunos ejemplos de tanto el verbo to be como los, los demás verbos. ¿Ah? Tenemos aquí, I often study at night. A menudo estudio por la noche. Silvia usually walks to the market. Silvia usualmente camina al mercado. Juan always washes his clothes in the morning. Juan siempre lava su ropa en la mañana. She occasionally calls me. Ella me llama de vez en cuando. And there is exception. Sí, exactamente. She always has breakfast. Así es. Yes, it's right. Así es, está correcto. Y bueno, aquí es donde vemos la excepción del verbo to be. Porque aquí indica she's always happy. Si se fijan, primero, if you look, first is the verb to be. Luego sigue, then is the adverb, and finally the adjective. Entonces, si se fijan, primero es el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia y al final el adjetivo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Ella siempre está feliz. And as I told you, and we saw the last slides, we have a WH question, ¿no? And a question with adverbs of frequency. Y bueno, como vimos en las diapositivas anteriores, aquí tenemos algunas preguntas usadas con WH question y con adverbios de frecuencia. Pero fíjense aquí, we have when and what time. If I ask you, what could it be the difference about when and what time?
si yo les preguntara, ¿cuál creen que sea la diferencia entre when y what time? Or is there any difference or is the same? Yes, what time? Pero ¿hay alguna diferencia entre when at what time or is similar? I mean, the context is similar or it change. ¿Cambia el significado o es similar? Okay. If there is, how is the meaning? Okay, ¿sí la hay? ¿Y cómo cambia el significado? Ok, when, cuándo, what time, en qué momento. When es cuándo, and what time. Exactamente. Yes, you're right. I agree with you. Entonces, coincido totalmente con ustedes. Y exactamente when es cuándo, what time, el horario. Así es. What time especifica un horario, bueno, puede especificar minutos, horas, segundos, ¿no? Y when se puede utilizar con horas, bueno, más bien, horas, semanas, meses, días, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, when does he exercise? At 10 o'clock. Aquí está indicando igual una hora. And what time does he exercise? Eh, what time does he exercise? At 10 o'clock. Igual indica una hora. ¿Eh? Y luego tenemos aquí, como les decía, pueden formarse también algunas preguntas con frecuencia adverse, ¿no? También pueden, ok, tenemos aquí, what time do you usually go to class? Entonces, si ustedes a hacer una pregunta con frequency adverse y WH question, ¿qué es lo que está primero? WH question más subject, bueno, plus subject plus frequency adverb plus main verb. Y quedaría así, what time do you usually go to class? Or, for example, otro ejemplo que les puedo dar sería, where do you usually have your meal? ¿No? Eh, ¿en dónde, en dónde comes usualmente? ¿No? Ese sería otro ejemplo de WH question más frequency adverb. Y pues por supuesto, estas preguntas pueden ir incluidas en su actividad integradora, right? We almost finish, but okay, I ask you again. Do you think is there another kind of vocabulary about time? Bien, ahora les vuelvo a preguntar, aparte de esto que acabamos de ver, the adverb of time, the adverb of frequency, do you think is there another kind of vocabulary? ¿Creen que exista otro tipo de vocabulario acerca que hable del tiempo?
¿Sí? Not really. Um, so. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no te preocupes, si no puedes escribir, pero sí, sí está bien escrito. Okay, well, if you surrender, what is the vocabulary? Bueno, si ustedes, if you don't guess, si ustedes no adivinan, let me tell you what is. It's so simple. Ese vocabulario, pues es muy simple porque trata de los días de la semana. Aparte de los adverbios de frecuencia, los adverbios de tiempo, bueno, los conectores, tenemos lo que son los días de la semana. Y then we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. And this is the vocabulary, and these are the vocabulary about time. Y bueno, ese es el tipo de vocabulario acerca del tiempo. Ah, no, don't worry. It's no problem. That's no problem. Ok, ¿por qué no es pasado continuo? Porque como les digo, todas estas preguntas que ustedes van a hacer es en presente, ¿sale? Todas, bueno, sean en W, bueno, más bien, tengan adverbios de frecuencia o tengan, por ejemplo, bueno, si llevan un adverbio de frecuencia o the WH question that you want, everything, or maybe, o más bien, all of them are in present simple, ¿sale? Entonces, todas las preguntas que ustedes vayan a emplear son en presente simple, right? Well, do you have any question, any thoughts? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de estos temas que acabamos de ver? No, there was no question. Okay. Well, okay. If there isn't any kind of question, any doubts, I am going to explain the integrative activity. Entonces, pues bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les voy a explicar rápidamente la actividad. All right. Well, what are you going to do in your integrative activity?
Okay, the first one is you're going to think about 10 questions and then answer to know the routine of your possible new roommate. Entonces, lo primero que van a hacer es pensar en 10 preguntas y luego contestarlas, obviamente basadas en la rutina de su roommate. What are the rules? ¿Cuáles son las reglas? Remember, use he or she, depending about if your roommate is a girl, bueno, maybe, más bien, it's a man or a woman. Only a third person. ¿Sí? Entonces, van a usar he or she, dependiendo si su roommate es un hombre o es una mujer, y solamente un solo pronombre. Using does or doesn't. ¿Por qué dos? Nuevamente dos y dosen es el auxiliar de las terceras personas. Remember, if it's affirmative, your answer is yes, he, yes, yes, he, yes, she does. It is negative, no, he, no, she doesn't. If you're going to play a question with the verb to be, the auxiliary is, bueno, the right is. Entonces, si van a aplicar una pregunta con el verbo to be, tienen que usar is. You can apply open question or close question. Y bueno, obviamente no usen do, ¿sale? Porque do no se refiere a terceras personas. ¿Ok? Y bueno, ahora sí. Then I give you some examples about the questions. Y pues bueno, les voy a dar algunos ejemplos de cómo pueden usar ese tipo de preguntas. What time does he eat his breakfast? He eat his breakfast at 9 a.m. Does he like to play basketball? No, he doesn't. Does he smoke? No, he doesn't. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. What does he do? He is a singer. Is he single? Yes, he is. Where is he from? He is from Mexico. What time does he go to bed? He falls asleep at 12 p.m. How does he do exercise? He goes to the gym. Does he have any pet? No. No. Yes, he does. Y bueno, aquí tenemos, what time does he eat his breakfast? ¿A qué horas desayuna? Desayuna a las 9 de la mañana. Does he like to play basketball? ¿Le gusta jugar básquet? No. Does he smoke? ¿Fuma? No. What time does he wake up? ¿A qué hora se despierta? Se despierta a las 7 de la mañana. What does he do? ¿A qué se dedica? He is a singer. I am going to focus on this kind of question because we have does and is. Pero aquí quiero hacer hincapié en este tipo de pregunta. Porque aquí tenemos what does he do? Y la respuesta aquí debería de ser does, ¿no? Pero ¿por qué no es does? Porque aquí está indicando a qué se dedica él o qué es él. ¿Cuál es su profesión? Entonces, cuando ustedes quieren aplicar este tipo de pregunta, what does he do, what does she do, etc. ¿Qué es lo que necesitan? El verbo to be. He is a singer, she is an architect, ¿no? Entonces, incluso I am, podemos aplicarlo con I am a teacher, ¿no? Entonces, cuando se encuentren what, the pronoun, el pronombre que sea y do es acerca de una profesión y cuál es el verbo, bueno, ¿cuál es el verbo correcto? El verbo to be.
he is, she is, I am, ¿ok? Bueno, entonces, what does he do? ¿A qué se dedica? Es un cantante. Is he single? ¿Está soltero? Sí. Where is he from? ¿De dónde es? Es de México. What time does he go to bed? ¿A qué hora se duerme? Se duerme a las 12 de la noche. How does he do exercise? ¿Cómo hace ejercicio? He goes to gym. Él va al gimnasio. Does he have any pet? ¿Tiene alguna mascota? Sí. And then we have, okay. But before to continue, aquí en las reglas dice que pueden aplicar preguntas abiertas o cerradas. What are the difference about open question and closed question? De esas preguntas, ¿cuáles serían las preguntas abiertas y cuáles serían las cerradas? Can you tell me? Yes. Okay, closed question. When we ask a specific question, ¿no? Entonces, bueno, preguntas cerradas es cuando se hacen preguntas específicas. Por ejemplo, what time does he eat his breakfast? He eat his breakfast at 10 a.m. What time does he wake up? He wakes up at 7 a.m. What does he do? He's a singer. Where is he from? He is from Mexico. What time does he go to bed? He falls asleep. Bueno, entonces esas son preguntas cerradas. An open question is, does he smoke? Does he like to play basketball? Is he single? Does he have any pet? Esas son preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque nada más dicen sí o no. ¿Sale? Entonces, ese es el tipo de preguntas. Y bueno, después sigue write five sentences where you explain the routine of your possible roommate. Remember that you will use the structure of third person and use the adverbs of time first, after, then, or finally. Y bueno, después que ya hagan sus preguntas, se van a basar en escribir la rutina de su room. Y aquí tenemos, this is my possible new roommate. First, he wakes up at 7 a.m. After that, he eats his breakfast at 9 a.m. And then he goes to work at 12 o'clock and leaves his studio at 3 o'clock. After that, he goes to gym and has his meal at 5 o'clock. Finally, he takes a bath, he feeds his pet and falls asleep at 12 o'clock. Entonces, primero él se despierta a las 7 de la mañana, después de esto desayuna a las 9. Entonces se va a trabajar a las 12 y deja su estudio a las 3 de la tarde. Después de esto se va al gym, bueno, se va al gimnasio y come a las 5 de la tarde. Finalmente se baña, alimenta a su mascota y se duerme a las 12 de la noche. Y es así como ustedes pueden describir su rutina, right? Así es. Sí, ustedes van a escribir preguntas sobre la rutina de él o la rutina de ella. Y bueno, si ustedes if you ask me, what kind of person can we talk about?
Y ustedes me preguntan, ¿cuál podría ser un roomie? Bueno, pueden elegir algún miembro de su familia, ¿no? Puede ser sus hijos, su esposo, su esposa, ¿no? Un amigo, ¿no? O pueden inventar un nombre, incluso, ¿sale? Ok, another. What is another important element? ¿Qué otro elemento importante? Bueno, ¿qué otro elemento es importante? Ustedes ya saben. El enlace de su audio. How much does it last? 1 minute 30 seconds. ¿Cuánto dura? 1 minuto 30 segundos. ¿Vale? Y bueno, aquí. Pues bueno, do you have any question, any thoughts? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ojo. Eh, ok, cuando hagan las preguntas, básense en una rutina, ¿sale? No, ok, ¿a qué me refiero de esto? Pues sencillo, hablen, por ejemplo, de qué horas desayuna, si hacen alguna actividad, ¿no? ¿A qué hora se va a dormir? ¿A qué hora se van a dormir? ¿No? Sí pueden hacer este tipo de preguntas de dónde es, ¿por qué? Porque aporta información sobre la persona, pero no se basen en ese tipo de preguntas, ¿sale? Por ejemplo, ah, ok, las más usuales, pues sí, puede ser el estado civil, de dónde es, ¿no? Para conocer un poquito de la respuesta que están, bueno, más bien de la pregunta de la persona de la que están hablando, pero básense más en ejemplos de rutina, ¿vale? Okay, so is there any kind of question or doubts? Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, let's do a little activity. Entonces, si no hay ninguna duda o preguntas, vamos a hacer una pequeña actividad. Okay. This activity is about like, dislike, love, hate, can and can't. Ok, recuerden que al principio de la sesión les había dicho sobre una actividad. ¿Ah? Entonces, esta habla de lo que acabamos, bueno, más bien lo que vimos la sesión pasada, ¿no? And then you're going eh, to say what is the order of the sentence, ¿vale? Ustedes me van a decir cuál creen que sería, cuál sería el enunciado, ¿sale? ¿Cómo sería el orden del enunciado? And tell me, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Quieren usar el chat o que quieren usar el chat o el control remoto? Ok. ¿Alguien quiere usar el control remoto? Bueno, ok.
Ok, bueno, no se preocupen. Okay, and the answer is John can play golf. Okay, the second word is okay. Polly loves reading horse. Very good. All right. And the next one, can you tell me? Okay, they love climbing a mountain. Yes. Okay, excellent. They okay, they love climbing a mountain. Very good. Excellent. Well, I think the last one. Y bueno, por último, what could it be? He exercised like doing. Exactly, very good. So is he okay, he likes doing exercise, yes? Mm, okay, and finally, dislikes eating she bread. Okay, yes, but what kind of this? Okay, she dislike eating bread, yeah? Okay, excellent. Muy bien. Okay, well, okay, that's fine. Well, that is all. Pues bueno, esto ya sería todo. That is all for all. Thank you for your attendance and before to go.
pero antes de irnos voy a pasar lista. Ok, Georgina, María Luisa, Socorro, and finally, Carmen. Okay, very good. So excellent. Okay, good job. Okay, muy buen trabajo. So we finish for today. And thank you for your attendance. Have a nice weekend. Y pues bueno, ya terminamos por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su asistencia. Cuídense y nos vemos el miércoles. Goodbye.